El paso de las semanas en el subsuelo se sintió más opresivo que de costumbre. La tensión en la guarida de Otogakure se podía cortar con un kunai. Las visitas de Orochimaru al laboratorio hidrológico se habían vuelto más frecuentes, casi obsesivas. Era tarde en la noche cuando el Sannin deslizó la pesada puerta de acero y entró en la inmensa sala a oscuras. Al encender la tenue luz de emergencia, vio exactamente lo que más temía. La gigantesca pecera de cristal reforzado estaba al límite de su resistencia estructural. Microfisuras como telarañas opacas se extendían por los bordes metálicos. Y en el interior, la oscuridad del agua se agitaba violentamente. La enorme cola de Shin golpeó con fuerza sorda contra el cristal, haciendo gemir la estructura entera. Orochimaru entrecerró los ojos. Podía ver que la criatura había crecido a un tamaño descomunal en un tiempo absurdamente corto. Durante las últimas semanas, Shin había estado increíblemente inquieta, nadando en círculos frenéticos, golpeando las paredes, ignorando por completo los enormes trozos de carne de vaca o cerdo que caían al agua. El Sannin, con su mente analítica, había llegado a la sombría conclusión de que Shin quería carne humana. El sabor de la sangre y el músculo del brazo de Hirobo le había gustado demasiado, o quizás su código genético reconoció que la biomasa shinobi rica en chakra era infinitamente superior a la carne cruda de animales comunes. Su hambre había mutado en un capricho sádico y depredador. Pero antes de que Orochimaru pudiera seguir perdiéndose en sus pensamientos logísticos sobre cómo conseguirle prisioneros vivos sin levantar sospechas, la inmensa cola escamosa de Shin desapareció por completo hacia el fondo de la oscuridad del agua. Por un microsegundo, el Sannin pensó que la criatura se había calmado para dormir. Fue el peor error de cálculo de su vida. Sin previo aviso, como un ariete disparado por un cañón, la cola de Shin emergió a toda velocidad desde las profundidades y atravesó el grueso cristal de la pecera de lado a lado. El estruendo del vidrio blindado estallando fue ensordecedor. Orochimaru reaccionó puramente por el instinto de supervivencia forjado en guerras. Canalizó chakra en sus pies y saltó hacia atrás con una agilidad sobrehumana, esquivando por milímetros el devastador golpe de la cola que aplastó el suelo donde él había estado de pie hace un segundo. Sin detenerse, el Sannin corrió por la pared de piedra y se adhirió boca abajo al techo de la sala. Desde las alturas, Orochimaru observó el desastre absoluto. La pecera se había roto por completo. Millones de litros de agua turbia y rojiza inundaron el laboratorio en cuestión de segundos. El vapor denso y asfixiante subió instantáneamente hacia él. El agua estaba hirviendo a temperaturas infernales. Si él bajaba al suelo ahora mismo, moriría derretido por el agua o destrozado por Shin. La criatura había caído pesadamente sobre las baldosas destrozadas. Su inmensa cola y su torso infantil se retorcían frenéticamente entre los escombros y el agua que rápidamente se escurría por los desagües del laboratorio. Shin abría y cerraba la boca, buscando desesperadamente el agua profunda en la cual sumergirse. Sus branquias sangrantes palpitaban con violencia, intentando filtrar un oxígeno que no estaba diseñado para sus pulmones acuáticos. Se estaba ahogando en el aire. Orochimaru, colgando del techo, sintió que la furia lo consumía por completo. Perdió su característica compostura fría. «Maldita bestia estúpida», le gritó Orochimaru a pleno pulmón, su voz cargada de veneno y rabia. «¿Cómo carajo se te ocurre romper la única maldita cosa que te mantenía con vida?» Observó cómo la criatura se asfixiaba, sus movimientos volviéndose más lentos y agónicos a medida que el aire llenaba sus branquias inútiles. Tanto que te cuidaba. Tantos recursos, tanta protección para que al final seas tan increíblemente estúpida de matarte a ti misma. Rugió el Sannin, apretando los dientes hasta hacerlos rechinar. Para Orochimaru, ver morir a un experimento tan único, un milagro biológico irrepetible, y estar completamente atrapado en el techo sin poder hacer absolutamente nada para salvarla sin morir en el proceso, era el peor fracaso que jamás había experimentado. Era una humillación a su intelecto. Entre insultos y maldiciones, y viendo que el nivel del agua hirviendo empezaba a filtrarse hacia los pasillos, Orochimaru trazó sellos con una mano y usó un jutsu de manipulación para cerrar violentamente la pesada puerta de acero del laboratorio desde la distancia.
Giró la rueda de seguridad con su chakra, bloqueándola herméticamente para que nadie de afuera abriera la puerta, evitando así que esa agua radioactiva saliera y destruyera el resto de la guarida. Atrapado en el techo, Orochimaru pasó las siguientes horas envuelto en vapor, viendo con profunda molestia, odio y frustración cómo Shin daba sus últimos espasmos. La criatura se retorcía patéticamente, muriendo lenta y dolorosamente al no tener agua profunda en la cual respirar, hasta que finalmente, quedó completamente inmóvil. Ya entrada la noche, el calor infernal en el laboratorio había disminuido lo suficiente. Orochimaru estaba de pie en el suelo destrozado, parado directamente arriba de la inmensa y gruesa cola de Shin. La criatura estaba muerta. Su piel pálida se veía seca y marchita. No respiraba, su pecho no subía ni bajaba, y no había el más mínimo signo de pulso ni de vida en su grotesco cuerpo. El Sannin terminó de activar una compleja matriz de sellos de Fuinjutsu que había dibujado en las paredes para extraer y sellar la humedad restante del aire y el agua esparcida que, aunque ya no estaba hirviendo, seguía siendo altamente radioactiva y tóxica. Luego de asegurarse metódicamente de que el lugar ya no era un peligro letal para respirar o caminar, Orochimaru se acercó a la puerta principal y desbloqueó el seguro. Al abrirse las compuertas, se encontró con Kabuto, Tayuya, Kidomaru, Sakon y Yukon, quienes habían estado esperando afuera con evidente ansiedad. Al ver el estado del laboratorio y la gigantesca bestia inerte en el centro de la sala, los 5 se quedaron sin aliento. Kabuto ajustó sus gafas, acercándose un par de pasos, mirando el cuerpo inerte. Orochimaru-sama, ¿qué fue lo que pasó?, preguntó Kabuto con la voz temblorosa. ¿Acaso, la mató? ¿Se salió de control? Orochimaru giró el rostro lentamente. Sus pupilas verticales fulminaron a Kabuto con una mirada tan gélida y cargada de instinto asesino que el médico retrocedió instintivamente. ¿En serio eres tan obtuso como para creer eso, Kabuto?, siseó Orochimaru, su voz goteando puro desprecio. ¿Crees que yo iba a matar a Shin? Esta criatura era el experimento biológico más valioso y único que jamás he tenido en mi poder. Shin era más importante que todas las vidas de mis otros experimentos fallidos juntos, incluyéndolos a ustedes. El Sannin señaló el cadáver de la criatura y la pecera destrozada. Lo que pasó aquí, fue que la muy estúpida, al no recibir más de esa carne humana que tanto ansiaba, estuvo golpeando la maldita pecera hasta romper el cristal blindado. Se suicidó por pura gula e instinto salvaje al destruir su propio ecosistema. Orochimaru giró su rostro lleno de ira hacia Tayuya, Kidomaru, Sakon y Yukon. Los adolescentes del sonido temblaron de pies a cabeza bajo la presión asfixiante de su maestro. Y todo esto es absoluta y exclusivamente culpa de ustedes, les gritó Orochimaru, perdiendo sus estribos. Por andar de curiosos. Por andar metiendo sus malditas y patéticas narices donde nadie los llamó. Ustedes 4, con su estupidez, hicieron que Shin probara la carne humana al dejar que le arrancara el brazo a Hirobo. Despertaron en ella un hambre que no podía saciarse con simples animales. Orochimaru cerró los ojos y se masajeó el puente de la nariz, suspirando con hastío. Pero, ¿por qué siquiera me molesto en buscar regañarlos?, murmuró para sí mismo en tono amargo. ¿Cómo se supone que le haga entender el valor de la evolución a gente que no tiene cerebro? Son exactamente igual que todas las demás naciones shinobi de este patético mundo, solo son un enorme grupo de idiotas inservibles que arruinan lo hermoso. Kabuto, intentando salvar la moral de los adolescentes y apaciguar la ira de su maestro, dio un paso adelante con las manos levantadas en un gesto pacificador. Orochimaru-sama, por favor, intente calmarse. Entiendo su frustración, es una pérdida incalculable y una verdadera pena para la ciencia, pero nosotros le ayudaremos a recolectar muestras de sus tejidos para... Orochimaru, completamente molesto, comenzó a decirle de cosas a su subordinado, dispuesto a reprender su insolencia médica. Clan. Un estruendo metálico seco cortó las palabras del Sannin. Todos los presentes dejaron de hablar de inmediato. Giraron sus cabezas hacia atrás. La pesada puerta de acero de la entrada acababa de cerrarse de golpe, asegurándose sola. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, solo iluminada por las luces parpadeantes de emergencia. Kabuto tragó saliva, mirando hacia la puerta cerrada y luego hacia la inmensa masa de carne muerta que era Shin. Orochimaru-sama,
susurró Kabuto, sintiendo un escalofrío en la nuca. ¿Ese jutsu, fue usted? ¿Usted cerró la puerta? Orochimaru entrecerró los ojos, su rostro empalideciendo levemente. No. Yo no he movido ni un solo dedo. Para el absoluto horror y desesperación de los presentes, el sonido húmedo de escamas rozando contra la piedra rompió el silencio. La monstruosa y enorme cola de Shin, que llevaba horas muerta, comenzó a moverse. Con un latigazo sordo y rápido, la inmensa cola barrió el suelo. Empujó violentamente a Orochimaru, arrojándolo al piso junto a Kabuto, Tayuya, Kidomaru y los gemelos. Antes de que ninguno pudiera levantarse o formar un sello, la gigantesca extremidad carnosa se empezó a mover a su alrededor, arrastrándose en círculos concéntricos. Rodeó a Orochimaru, a Kabuto y a los cuatro del sonido, levantando una pared infranqueable de músculo y escamas, exactamente como una serpiente colosal que acaba de acorralar a sus pequeñas presas en un nido mortal. ¿Cómo es esto posible?, chilló Tayuya, aferrándose a su flauta demoníaca con las manos temblorosas. Estaba muerta. No respiraba. Y entonces, lo vieron. Desde el centro de la prisión de carne formada por la cola, el torso infantil de Shin se levantó lentamente. El sonido de sus huesos reacomodándose sonó como ramas secas rompiéndose. La cabeza pálida de la criatura se enderezó. Shin abrió los ojos. Ya no eran esos pozos negros y vacíos de un animal acuático ciego. Ahora, la esclerótica de sus ojos era completamente negra como el ónix, pero sus pupilas brillaban con un intenso y antinatural color morado luminiscente. Un aura de muerte e inteligencia primitiva emanaba de ella. Kabuto, desde el suelo, se ajustó las gafas empañadas por el terror y señaló el cuello de la criatura. Orochimaru-sama, véalo usted mismo. Gritó Kabuto. Mire su cuello. Shin ya no tiene branquias. Las hendiduras desaparecieron por completo. Una carcajada baja, ronca y completamente desquiciada comenzó a brotar del pecho de Orochimaru. El Sannin, aún sentado en el suelo destrozado, se reía a carcajadas mientras miraba a su monstruo con una adoración devota y enfermiza. Es perfecta. Es absolutamente perfecta, exclamó Orochimaru, sus ojos amarillos brillando con lágrimas de éxtasis científico. Ella misma se mató a propósito, para forzar a su código genético a evolucionar. Para poder respirar el aire de la superficie y desechar su biología acuática, tenía que forzar su propia muerte. Para empezar desde cero y renacer más fuerte, primero hay que morir. Tayuya, Kidomaru, Sakon y Ukon lo miraron horrorizados y profundamente confundidos, creyendo que el Sannin finalmente había perdido la cordura. ¿De qué está hablando?, le preguntó Kabuto, sin poder despegar la vista de la niña demoníaca que los observaba. Orochimaru, con una amplia y tétrica sonrisa que le deformaba el rostro, se puso de pie lentamente, sin importarle que la cola los tuviera acorralados. Shin posee una regeneración y adaptación absolutas, Kabuto, explicó el Sannin con devoción. Te lo dije, ¿recuerdas? Su curación instantánea le impedía mutar. Así que su intelecto primitivo calculó la única salida lógica: romper la pecera. Al destruir el agua, su factor de regeneración no podía salvarla de la asfixia, porque no era una herida, era una falla sistémica. Al morir por asfixia, apagó su propia curación por unos minutos, dándole a sus células el tiempo exacto en el estado de muerte para reescribir su ADN. Perdió las branquias y construyó pulmones. Literalmente, venció a la muerte adaptándose a ella. Mientras Orochimaru explicaba con fascinación, Shin no emitía ningún sonido. El torso infantil levantó sus brazos. Abrió y apretó sus pálidas manos, flexionando sus largos dedos terminados en garras afiladas una y otra vez, observándolos con lentitud, como si estuviera probando su nuevo sistema nervioso. Nunca apartó la vista de sus ojos morados de los shinobis atrapados frente a ella. De pronto, un crujido asqueroso de huesos rasgando la piel resonó en todo el inmenso cuerpo de la criatura. La carne de su enorme cola comenzó a abrirse de forma grotesca, derramando sangre hirviente. Desde el interior de la cola, y subiendo lentamente por la columna vertebral hasta llegar a la pequeña espalda del torso de Shin, empezaron a brotar afiladas y masivas placas óseas.
Eran protuberancias espinosas, crestas dorsales dentadas, grisáceas y deformes que desgarraban su piel al salir hacia el exterior. ¿Qué demonios le está pasando ahora?, gritó Kidomaru, sudando frío y sacando sus flechas. Hay que salir de aquí rápido, nos va a matar a todos. Piensa, idiota, le replicó Kabuto, manteniendo la mente fría. La única salida de este laboratorio es por la puerta de acero, pero está bloqueada y asegurada, y justo frente a ella está la parte más gruesa de la cola de Shin. Deberíamos hacer que Shin mueva la cola primero para luego intentar abrir la puerta. Pero antes de que siquiera podamos intentar hacer eso, estaremos todos muertos. Orochimaru dejó de sonreír. Su instinto de supervivencia por fin sobrepasó su fascinación cuando sintió que la temperatura del laboratorio empezaba a aumentar drásticamente de nuevo. Por los conductos de ventilación del techo, murmuró Orochimaru, evaluando la altura. Es la única ruta. Pero está demasiado atenta a nosotros. Alguien de ustedes va a tener que quedarse atrás y distraer a Shin para darnos una ventana de escape. Pero antes de que cualquiera de los cuatro del sonido pudiera objetar sobre quién sería el sacrificio, un sonido desgarrador los interrumpió. Los presentes voltearon hacia Shin y se congelaron al presenciar lo imposible. La mandíbula inferior de Shin comenzó a separarse. Sus músculos faciales se desgarraron y se desprendieron con un sonido asqueroso. La niña abrió su boca de una forma biológicamente imposible, desencajando su mandíbula inferior hasta el pecho, revelando una garganta incandescente que parecía el núcleo de un volcán a punto de estallar. Y entonces, desde las profundidades de sus nuevas cuerdas vocales, no salió un rugido, ni fuego. De su boca abierta de par en par, comenzó a salir un humo negro. Un humo denso, pesado como el alquitrán, que rápidamente se expandió por el suelo y empezó a oscurecer la habitación, cargado con un olor tóxico a ozono quemado y radiación. Sakon, tosiendo por la densidad del gas, miró a su maestro con terror puro. Señor Orochimaru. ¿Qué está haciendo Shin? Orochimaru, viendo ese espeso humo negro y sintiendo como el oxígeno de la habitación estaba siendo devorado por la combustión inminente, pensó a una velocidad sobrehumana en lo que esto significaba. Sus pupilas se dilataron por el miedo primordial. No importa qué está haciendo, hay que aprovechar el humo como cobertura para escapar por los conductos ahora mismo. Rugió Orochimaru, su voz carente de toda elegancia, gritando con genuina urgencia. Hay que salir al exterior de la montaña y rápido. Mis instintos me dicen que este humo negro es solo el inicio de la reacción. Y no pienso quedarme aquí abajo encerrado para descubrir qué carajos va a hacer con ese gas cuando lo encienda. Muévanse, ahora.